general o su término enésimo y nos habíamos quedado en que era a sub n igual a 1 más n menos 1 por r, donde r es la razón, n es el término enésimo y a1 es el primer término y n era el número de términos. También determinamos la expresión para la fórmula para calcular la suma de términos en una progresión aritmética. Esa fórmula nos había dado que era a más 1 más a1 más a sub n por n sobre 2, donde a1 es el primer término, a sub n el último término y n el número de términos. También habíamos visto que cómo se determinaba unos medios aritméticos, que era simplemente determinar la sucesión aritmética que hay entre el primer término y el término enésimo. También habíamos visto el día de ayer lo que era una progresión geométrica y determinamos cuál es la expresión de su término general, la cual habíamos quedado en que era a sub n igual a a1 por u a la n menos 1. También habíamos visto que se puede determinar el número de términos que hay aplicando el logaritmo según esta fórmula que habíamos deducido. La suma de los términos que conforman una progresión geométrica habíamos visto que se puede determinar con esta fórmula S sub n igual a 1 por u a la n menos 1 sobre u menos 1, donde a1 es el primer término, u es la razón de una progresión geométrica y n es el número de términos. También habíamos visto que esta misma suma podemos expresarlo de forma independiente al valor de n, o sea, el número de términos, con la siguiente fórmula que es S sub n igual a n por q menos a1 sobre q menos 1. Estas dos fórmulas son válidas cuando la progresión es una progresión geométrica finita. Y para el caso de una progresión geométrica infinita, habíamos visto que la fórmula es la siguiente, o sea, la suma de los términos de la progresión geométrica finita se determina mediante esta fórmula. S sub n igual a 1 sobre 1 menos q. Dice, sabiendo que las medidas de los tres ángulos de un triángulo están en progresión aritmética y que uno de ellos mide 100 grados, la medida de los otros dos ángulos son. Bueno, aquí yo esquematicé mi triángulo, ¿verdad? Bueno, y hay que ser siempre ordenados y lo primero que voy a hacer es identificar los datos. Bueno, me dice que los tres ángulos forman una progresión aritmética. Bueno, los tres ángulos internos de un triángulo, debo saber yo que suman siempre 180 grados. Entonces, yo le voy a llamar a este ángulo, cualquiera, ¿verdad? Le voy a decir que ese es A1, porque como los ángulos representan los términos de una progresión geométrica, las voy a llamar como con A subíndice, como habíamos visto ayer, que se le denomina a los términos de una progresión. Entonces, el primer ángulo sería A1, a esto lo voy a llamar A2. Entonces, este sería mi término A3. Bueno, habíamos dicho, ¿verdad?, que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Entonces, A1 más A2 más A3 deben sumar 180 grados. ¿Qué más yo sé? Que uno de ellos vale 100 grados. Bueno, si es que los tres juntos suman 180 grados y uno de ellos tiene 100, quiere decir que dos de ellos juntos suman 80 grados. Quiere decir que el ángulo
más grande es el de 100 grados. Y como están en progresión, entonces el ángulo que vale 100 grados sería el que nosotros lo denominamos A3. Entonces el ángulo A1 más el ángulo A2 sumarían 80 grados. Esto lo voy a escribir o expresar como una primera fórmula o primera ecuación que yo tengo, ¿verdad? Por otro lado, el día de ayer habíamos visto, ¿verdad?, que el término general de una progresión aritmética. Ahora bien, ¿cómo sería entonces el segundo y el primer término? Yo tendría, ¿verdad?, que el segundo término sería A sub 2, reemplazando ya en la expresión de término general que está aquí, sería igual a A1 más n, que es la cantidad de términos, ¿verdad? Eso también es un dato. Ya sé que n es igual a 3. Entonces, en este caso, como yo quiero hallar segundo, el segundo término de mi sucesión, n es 2 menos 1 por la razón. Ahora, entonces me queda que A2 es igual a A1 más la razón. Y esto sería una segunda fórmula que yo tengo. Bueno, yo sé que A3 es igual a A1 más n vale 3 en este caso, menos 1 por la razón. Entonces A3, que ya habíamos dicho que es 100, es igual a A1 más 3 menos 1 es 2, menos 1 es 2, R. Y esta sería mi tercera ecuación. Entonces yo tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Mis incógnitas son el ángulo A1, el ángulo A2 y la razón de la progresión. Entonces ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Yo podría resolverlo haciendo lo siguiente. Por ejemplo, de la ecuación 1 voy a despejar A2. Entonces voy a tener que A2 es igual a 80 menos, lo que voy a hacer es pasar este A1 al otro miembro, entonces va a pasar restando. Y esto voy a introducir en la ecuación 2. Y me va a quedar lo siguiente. En vez de A2 voy a poner su igual, que sería 80 menos A1
es igual a, aquí tenemos nuestra ecuación 2 que nos dice que es A1 más R. Entonces me queda, voy a dejar solo 80 en un miembro, me va a quedar 80 es igual a 1 lo paso al otro miembro y me quedaría 2A1 más R. Esto lo voy a llamar 4. Ahora lo que voy a hacer es, voy a tratar de eliminar una de las incógnitas porque acá yo veo que hay una ecuación que involucra a 1 y a R y la ecuación 3 también involucra a 1 y a R. Entonces, yo podría, por ejemplo, resolverlo con cualquier método de resolución del sistema lineal que ya habíamos visto en la primera clase. Yo por mi parte voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por 2 mi ecuación 4 y le voy a restar la ecuación 3. Entonces, si yo multiplico por 2 mi ecuación 4, 80 por 2 es 160, es igual a 2A1 por 2, me queda 4A1 más R por 2, me queda 2R. Y esto voy a restarle la ecuación número 3, que es 100 igual a A1 más 2R. Si aquí resto 160 menos 100 me queda 60. 4A1 menos A1 me queda 3A1 y más 2R se elimina. Entonces aquí me queda 60 es igual a 3A1 y este 3 que está multiplicando a A1 debe pasar dividiendo para despejar. Y de aquí entonces que me queda que A1 es igual a 60 dividido 3, lo cual me da igual a 20. Y habíamos dicho que A1 más A2 juntos suman 80. Entonces, como yo sé que A1 más A2 son igual a 80 y A1 ya sé que vale 20, entonces A2 lo obtengo pasando a restar al otro miembro 20. Entonces A2 va a ser igual a 80 menos 20, 60 grados. Entonces la respuesta es que los ángulos valen 100 y los otros dos valen 20 y 60. Entonces la respuesta correcta sería B. Un técnico coloca 5 computadoras en una oficina y cobra $10 por el primero, $20 por el segundo, $40 por el tercero y así sucesivamente. El honorario del técnico es, primeramente vamos a identificar, ¿verdad?, el número de computadoras. O sea, él está recibiendo varios pagos. Cada pago sería un término de nuestra sucesión, ¿verdad? ¿Cuántos términos va a tener nuestra sucesión? 5. ¿Por qué? Porque va a cobrar por 5 computadoras. Entonces, hay que ordenar las ideas y lo primero que debemos escribir son nuestros datos, ¿verdad? Tenemos como dato, entonces, ya sabemos que tenemos 5 términos. Nuestro primer término sería el primer cobro, que en este caso dice que es $10. Nuestro segundo dato, o sea, nuestro segundo término sería el segundo cobro,
que nos dice que fue 20. Y el tercer cobro, nuestro tercer término es 40. Entonces, nos fijamos, vemos que sus cobros están en una progresión geométrica, que siempre está cobrando el doble que el término, o sea, que el cobro anterior. Entonces, esta es una sucesión, una progresión geométrica donde la razón es 2. Ahora que ya identificamos qué datos nos da el ejercicio, tenemos que identificar qué nos está pidiendo. Nos dice el honorario del técnico. ¿Cuál es el honorario? Es la suma de todos los cobros que tuvo, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos determinar es la suma de todos los términos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, aquí la solución. Bueno, vamos a recordar la fórmula de suma de los términos, ¿verdad? Una de ellas era S sub n igual a 1 por Q a la n menos 1 sobre la Q menos 1. Bueno, y aquí ven que no nos falta ningún dato. O sea, tenemos el primer término, tenemos la razón y la cantidad de términos. Entonces, este ejercicio consiste simplemente en aplicar esta fórmula, una vez que ya identificamos lo que nos pide. Entonces, A1 igual a 10, Q que vale 2, la cantidad de términos es 5, menos 1, dividido Q que vale 2, menos 1. Entonces, nuestra respuesta es 310, que sería la opción C. El primer término de una progresión geométrica creciente es 3 y el octavo término es 384. La suma de los 8 primeros términos es. Entonces aquí vamos a hacer primeramente lo de siempre, vamos a identificar los datos. Nos dice que es una progresión geométrica creciente y nos da su primer término. Nos dice que el primer término es 3. El octavo término, que sería A8, nos dice que es 384. Y nos pide la suma de todos los términos. Bueno, ahora si nos fijamos, para determinar la suma de los términos nos falta un dato. Tenemos A1, que ya es dato. Tenemos la cantidad de términos porque nos dice que son 8 términos, la suma de 8 términos. Entonces n vale 8. Pero nos falta determinar, o sea, para poder hallar la suma nos falta todavía un dato que es la razón. Entonces,
previamente debemos determinar o despejar Q de alguna forma. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es despejar Q. ¿Cómo haría yo eso? Por medio del octavo término que sí tenemos de datos. Yo sé que A8 es igual a A1 por Q elevado a la n menos 1, que era la expresión para el término general de una sucesión, una progresión geométrica. Entonces A8 es igual a A1, que ya dijimos que vale 3, por Q que no sabemos, elevado a la 8 menos 1. Y A8 vale 3,84. ¿Ok? Bueno, paso este 3 dividiendo a 3,84. Y esto me queda Q elevado a la 8 menos 1, que es 7. Ahora para hallar el valor de Q, entonces yo debería hacer raíz séptima de 3,84 sobre 3. Entonces Q va a ser igual a, aquí tengo el valor de Q igual a 2. De esta forma ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder determinar la suma de todos los términos. Entonces aquí la suma de todos los términos sería A1, que es 3 por 2 elevado a la octava, que es la cantidad de términos, menos 1 dividido 2 menos 1. Finalmente, el valor de la suma de todos los términos es S sub n igual a 765. Y esto es la opción C. Dice, una persona experta en ventas ganará el primer día de trabajo $8. Los siguientes días el doble de lo que ganó el día anterior. Si inicia el trabajo el 1 de noviembre del 2019 y vende todos los días, la fecha que ganará $2.048 es. De nuevo, hay que ordenar las ideas, identificar los datos. Nos dice que cada ganancia que él tiene cada día es lo que serían los términos de esta progresión. Entonces, el primer día sería nuestro primer término, ganó, dice, $8. Luego nos dice que cada día gana el doble que el anterior, lo que nos está indicando que es una progresión geométrica de razón 2. Y nos pregunta si es que inicia a trabajar el 1 de diciembre, en qué día, o sea, en qué fecha ganará 2048. Entonces nos está preguntando qué día, o sea, cuál término. Como los días están indicando los términos de la progresión, entonces lo que nos está preguntando es qué día va a ganar $2048. Ahora la solución sería, yo sé que
el término general de una progresión geométrica es a sub n a 1 por q elevado a la n menos 1. Yo tengo un término que vale 2048. El primer término vale 8. La razón C que vale 2. N que sería el día o la posición que ocupa el término, no sabemos, es lo que queremos saber. Menos 1. Ok. Yo voy a pasar este 8 dividiendo a 2048. Entonces, 2048 dividido 8 es 256. Entonces aquí tendría 256 es igual a 2 a la n menos 1. Entonces, para poder despejar este exponente n menos 1, yo debo intentar expresar este 256 como un número de base 2, o sea, como una potencia de base 2. Entonces, aquí podría yo valerme de la propiedad de los logaritmos, que decía que el logaritmo en base b de un número a es igual a c. ¿Esto qué significa? Que b elevado a la c es igual a. Y ahora yo quiero entonces un número, o sea, lo que yo ahora quiero determinar es el exponente justamente. Entonces yo podría hacer logaritmo en base 2, porque yo quiero que el número esté expresado en base 2 de 256. Y entonces voy a saber a qué número yo tengo que elevar el 2 para que me dé 256. Entonces 256 yo lo puedo expresar como 2 a la octava. Y esto es igual a 2 a la n menos 1. Si las bases son iguales y estos números son iguales, entonces necesariamente los dos exponentes tienen que ser iguales. Entonces 8 es igual a n menos 1. Paso este número el menos 1 al otro miembro para despejar n y me va a quedar que n es igual a 8 más 1 igual a 9. Entonces, como empezó a trabajar el 1 de noviembre, el primer día A1 va a ser 1 de noviembre y el número, o sea, en el día A9 sería el 9 de noviembre, que es la opción D. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice, en un teatro, la primera fila de sillas está a una distancia de 3,4 del escenario. Si la distancia entre las filas es 1,6, ¿en qué número de filas estará una persona si su distancia al escenario es 16,2? Bueno, nos dice que está un escenario y luego están las filas de sillas. Aquí está la fila 1, la fila 2 y la fila 3 y así. Continúan. Lo que yo sé es que estos están a una distancia de 1,6 entre ellas. Y que esta primera fila está a una distancia del escenario que es igual a
3,4. Esto me está indicando que como estos están a una distancia igual, estos son términos de una sucesión donde la razón es 1,6 y el primer término, que sería la primera fila, vale 3,4. Entonces voy a escribir mis datos. ¿En qué número de fila estará una persona que diga del escenario 16,2? O sea que va a haber una fila que no sabemos, que es la incógnita, que va a estar a una distancia total de 16,2. Entonces lo que nos está diciendo es que hay un término a sub n que vale 16,2, pero que no sabemos en qué posición está. ¿Ok? Y entonces nosotros teníamos que para una progresión geométrica el término enésimo era igual a 1 más n menos 1 por r. A1 vale 3,4 más n, no sé, es lo que quiero saber. La razón vale 1,6 y el término AN ya lo sabemos que vale 16,2. Entonces paso este 3,4 al otro miembro restando. Es igual a n menos 1 por 1,6. Ahora este número que está acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 16,2 menos 3,4. Todo esto dividido 1,6 y esto vale n menos 1. Entonces para despejar n debo pasar este 1 que está restando sumando. Entonces me quedaría lo siguiente, que tenemos entonces que el valor o la respuesta que nos salió es que la butaca la butaca número 9, está en la fila 9. Vemos entre la selección múltiple y nos dice que la opción D nos da la opción de 9. Entonces esta sería la respuesta.